costes de adquisición de clientes nuevos están cada vez más caros. Todo lo que se haga posteriormente a esa adquisición de cliente para que ese cliente nos vuelva a comprar y tenga una recurrencia es rentabilidad pura. Entonces ahí es donde nace OmniWallet para hacer accesible la implementación de programas de fidelización a un conjunto de empresas mucho más grande. Justamente unificar esa experiencia en todos los canales de los negocios para que el programa de fidelización tenga esa coherencia, no solo de regalar puntos, sino de crear una comunidad de experiencia, que el cliente sienta que no es un cliente en una base de datos. En este primer podcast tenemos a un invitado de lujo. Preséntate, por favor. Bueno, gracias, Mariana. Yo soy Martín, soy el Growth Manager de OmniWallet. Somos una herramienta para centralizar datos de cliente y activar esos datos a través de programas de fidelización. Y bueno, encantado de estar acá un rato con vos charlando. Un placer. Así nos estrenamos. Sí, sí. Vamos despacito y nos vamos relajando. Exacto. Sí, sí. Cuéntame un poquito más para ponernos en contexto. Cuando hablamos de fidelización, ¿por qué crees que sigue siendo un tema tan pendiente para las empresas? Creo que hay varios puntos. Principalmente creo que hay una falta a veces de saber qué se quiere hacer, como una falta de la parte estratégica. Entonces hay mucha gente que quiere hacer cosas con fidelización, implementar programas de fidelización y demás, pero no sabe bien qué hacer, ¿no? Ese sería uno de los principales puntos. Y después también que hay muchas empresas que tienen la creencia de que implementar un programa de fidelización es muy caro porque hay que hacer muchas cosas a medida o me va a llevar mucho tiempo y claro, eso a nivel de recursos para una empresa es complicado, ¿no? Destinar todos los recursos necesarios para esa implementación. Ahí es donde nosotros con OmniWallet un poco venimos a derribar ese mito e intentar que la fidelización sea algo que puedan alcanzar todos los negocios. Y ahora dime, que es una pregunta que la gente se suele hacer. ¿Qué diferencia hay entre captar clientes y fidelizarlos? ¿Y por qué fidelizar puede ser tan rentable? Bueno, esto ya creo que es algo súper clásico y antiguo, la frase de que es mucho más barato fidelizar a un cliente que captarlo. Creo que lo dijo Kotler, no sé, hace 1000 años, ¿no? Pero realmente tiene mucha razón y creo que cada día cobra más importancia eso porque, claro, los costes de adquisición de clientes nuevos están cada vez más caros, cada vez es más complicado Más y, difícil. claro, hay mucha competencia, hay que invertir mucho para captar ese cliente. Entonces, todo lo que se haga posteriormente a esa adquisición de cliente para que ese cliente nos vuelva a comprar y tenga una recurrencia, al final es rentabilidad pura que va a tener el negocio porque es un cliente que ya está dentro Sí, ya lo sí, tiene. ya está captado. Entonces, nada, cuanto más repita ese cliente, más rentabilidad va a tener el negocio, ¿no? Creo que esa es la forma más fácil de entenderlo. Sí, cuanto lo fidelizas, te sale más rentable. Exacto, exacto. Y además, nada, hoy en día también el cliente no solo que quiere comprar por comprar, sino que quiere sentirse parte de la marca, quiere que la marca le comunique determinados valores que comparte, formar cierta comunidad, ¿no? Entonces, si logramos eso, vamos a tener un resultado espectacular y vamos a lograr eso, ¿no? Que aumentar la rentabilidad a través de un programa de fidelización. Entonces, con este contexto, ¿cómo nace OmniWallet? ¿Qué necesidad concreta viene a resolver? Ahí, bueno, es un poco lo que te comenté rápido al principio, ¿no? Que veíamos que había un interés en todos los temas de fidelización debido al aumento de los costos de adquisición y demás, pero había una barrera muy grande para negocios pequeños o medianos por todos los recursos que tenían que destinar, ¿no? Sí que era algo que implementaban las marcas grandes porque, claro, tienen recursos enormes y demás, pero era muy inaccesible para negocios un poco más terrenales, ¿no? Como tenemos además acá muchos en España, que las pymes son el motor más grande.
Entonces ahí es donde nace OmniWallet para justamente hacer accesible la implementación de programas de fidelización a un conjunto de empresas mucho más Sí, grandes, que ¿no? no solo se quede para Exacto, los que no grandes. sea solo para un Adidas, para un Nike, Claro. sino que pueda decantar y que un negocio con 4 o 5 tiendas físicas y una tienda online, por ejemplo, pueda implementarlo de forma simple o relativamente simple y que pueda obtener unos resultados parecidos a los que tienen esas grandes empresas, pero sin destinar unos recursos enormes. Aquí hay un tema, ¿no? La omnicanalidad, y se escucha muchísimo ahora, está muy de moda hablar de omnicanalidad. Pero, ¿qué significa realmente? Sí, es verdad que está como en boca de todos hace varios años y tiene sentido porque, bueno, la omnicanalidad es que un cliente puede comprarnos o contactarnos o tener un punto de encuentro con la marca a través de múltiples canales, ¿no? Y hoy en día lo que busca la marca es estar presente de forma uniforme en todos esos canales, ya sea online, offline, redes sociales, tenemos un montón de canales, ¿no? Y ahí es donde OmniWallet lo que implementa es un programa omnicanal justamente para que si un cliente hace una compra en una tienda física o hace la compra en la tienda online, no importe y que esa compra que hace le sume puntos de igual manera, ¿no? Entonces la experiencia del programa de fidelización es la misma, tanto online como offline. Y también puede hacer, no sé, un canjeo de los puntos que tiene en cualquier canal, ¿no? Es justamente unificar esa experiencia en todos los canales de los negocios para que el programa de fidelización tenga esa coherencia y que no pase lo que vemos que pasa todavía, pero que pasaba mucho antes también, que era que un negocio tenía un programa de fidelización online separado del offline. Entonces, claro, vos pensándolo como cliente, vas a la tienda online y no entendés si los puntos los puedes canjear ahí o no. Entonces esa experiencia tiene que estar unificada y ahí es donde OmniWallet se hace muy fuerte, ¿no? Eso es la omnicanalidad. Exacto, exacto. Lo hemos hablado antes un poquito, pero ¿hace falta ser una gran empresa para tener un buen programa de fidelización? No, era lo que comentamos un poquito antes. Sí que obviamente las grandes empresas quizá tienen un equipo destinado únicamente a fidelización, entonces tienen una parte estratégica que pueden desarrollar o pueden hacer un seguimiento mucho más profundo de todo lo que tienen implementado de fidelización y toda la estrategia, pero la realidad es que hoy en día con herramientas como la nuestra o como muchas otras, pero principalmente con OmniWallet, por ejemplo, podés implementar cualquier programa de fidelización siendo una empresa pequeña, sin tener un equipo gigante. De fácil gestión. Exacto, al final, ¿no? que al final es entrar a un panel de administración y ver todo cómo se va desarrollando esa estrategia que se estaba pensando, ¿no? Entonces, quizá antes sí era un poco exclusivo para grandes marcas, pero ahora se está democratizando un poco más y todos los negocios tienen acceso a poder implementarlo de forma correcta. En los programas de loyalty, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en estos programas de fidelización? Creo que el principal es como que todos los negocios quieren, bueno, pongo el programa de puntos y se quedan un poco ahí. Y la estrategia de fidelización no tiene que ser solamente un programa de puntos, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta que lo ideal sería intentar entender el comportamiento que tiene nuestro cliente, intentar hacer una personalización full de la comunicación. Entonces no solo se queda en una regla de puntos o una regla de suma de puntos y luego canjeo, Y ya está. claro, sino que va mucho más allá. Y otro error súper común que nosotros intentamos también remarcar todo el tiempo es que la fidelización no forma parte de la última etapa del cliente, ¿no? Del clásico embudo del cliente no es la última parte, sino que hay que incluir la fidelización en todas las etapas, desde que un cliente entra a la página web, ya comunicar el programa de fidelización. Ese cliente todavía ni nos compró, pero el hecho de que sepa que hay un programa de fidelización disponible
puede empujar a que se haga esa compra. Entonces, no solo que se comunique al final de todo el proceso, sino que esté en toda la comunicación de la marca, ¿no? Para ya Exacto, para engancharlo. engancharlo y al final es algo que va a diferenciar a cualquier negocio tener un programa de fidelización. Si yo como cliente estoy comparando entre dos negocios que venden el mismo producto, un producto parecido a un precio similar, al final si uno me da un beneficio por tener un programa de fidelización, me voy a decantar por ese, obviamente. Claro, sí, lógico. Entonces, la comunicación del programa de fidelización durante todos los impactos que tenemos con el cliente, eso es muy importante y ahí suele haber un error también de muchas marcas. ¿Cómo va a ser el futuro de la fidelización en los próximos años? Es complicado, pues es difícil predecir el futuro, pero creo que es una tendencia general de que vamos a ir a programas de fidelización y a cualquier contacto con el cliente, que el cliente va a buscar que sea mucho más personalizado, que no se quede solamente en un descuento agresivo o en un regalo que le podemos dar, sino en crear una comunidad. Ese tipo de acciones al final son las que van a tener una marca que perdura, ¿no? En el tiempo y un programa de fidelización exitoso. Y creo que vamos mucho hacia ese lado, ¿no? No solo de regalar puntos, sino de crear una comunidad, Una experiencia. una experiencia, que el cliente sienta que no es un cliente en una base de datos, ¿no? Sino que si me mandan una comunicación, que sea una comunicación personalizada en base a mi comportamiento. Por eso ahí es muy importante lo que decía antes de que la marca, el objetivo principal creo que es entender a su cliente para poder direccionar todo esto que te estoy comentando ahora de cara al futuro. Con todo lo que nos has explicado y cerrar un poquito todo el tema de la omnicanalidad, OmniWallet, ¿qué consejo le darías a una marca que quiere empezar con su programa de fidelización? Consejos Sí, bien, sí, serio. sí. No, creo que le diría que se concentre en el objetivo que tiene, ¿sí? En crear una estrategia y que tener claro el objetivo desde el minuto uno y no lanzar un programa porque mi competencia tiene uno y lo copio, no. Sino que desde un primer minuto pensar esa estrategia y ejecutarla. No importa la herramienta, lo primero para mí es eso, es saber qué quiero conseguir con esto, con el programa de fidelización o ¿Qué quiero ofrecer a mi cliente? Exacto, con un programa de fidelización omnicanal, por ejemplo, ¿no? Y ese sería el punto número uno. Después, a partir de ahí ya viene, bueno, qué herramienta voy a utilizar o qué software o qué sistema, etcétera. ¿Qué me conviene más? Exacto, pero creo que lo más importante es eso, es la parte, son los cimientos, ¿no? A partir de ahí es donde se va a construir todo y que creo que ahí es donde se tienen que centrar los negocios. Pues yo creo que con esto tenemos Bueno. una Bien, buena bien. idea general. Nos fuimos relajando de a Sí, poquito claro, y primer el podcast. primer podcast, bien, bastante bien. Bueno, Ha sido un placer tenerte bueno, aquí muchas y gracias, Mariana. te Igualmente, invitaremos al próximo. cuando quieran me paso de nuevo y charlamos un rato más sin problema o si hacemos un podcast ya conjunto con más gente también. Fenomenal. Bienvenido. Invitado estás. Dale. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast series. Os esperamos. Espero que os haya gustado. El siguiente mucho mejor. Y recordad que si os ha gustado, suscribiros, darle a la campanita. Hasta el siguiente. Chao.